Bien, entonces vamos a continuar con este ejemplo el ejemplo 3 que tenemos, ¿no? Decidí borrar todo el enunciado, nada más nos vamos a quedar con los datos, que es lo que vamos a necesitar, ¿no? Pero básicamente el problema ya lo sabíamos plantear, ¿no? Entonces, nos estaban preguntando la temperatura final, que va a ser la temperatura en equilibrio, ¿sí? Y ahora, sabemos que como se conserva la energía, el calor perdido es igual al calor ganado, ¿no? El calor que pierdes en una parte de tu sistema, que estaba formado por el recipiente de aluminio con el agua y el cobre, bueno, el calor que pierde alguna parte de ese sistema, otra parte de este sistema lo va a ganar, ¿no? Entonces, vamos a ver quién pierde calor. Al inicio, el cobre tiene una temperatura alta, ¿no? Entonces, es intuitivo que si tú metes algo muy caliente al agua, pues va a perder calor, ¿no? Se va a enfriar. Entonces, quien está perdiendo calor, aquí va a ser el cobre, ¿no? No hay nadie más que esté perdiendo calor. Si se fijan, el agua y el aluminio estaban a una temperatura más bajita, ¿no? Entonces es imposible que ellos estén perdiendo calor. No hay otro objeto, entonces solamente el calor perdido va a ser por parte del cobre. ¿Y quién gana calor? Ahí sí. Quienes van a estar ganando calor, pues van a ser estos otros dos materiales. Entonces, el calor que gana el aluminio más el calor que gana el agua, ¿sí? Entonces de aquí, pues esto solamente ya es cosa de sustituir. Bueno, falta, acuérdense que el calor se calcula de esta manera. Masa por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Entonces ya nada más es sustituir esta fórmula para cada uno de estos, ¿no? O sea, esa misma fórmula 3 veces. Entonces vamos a poner masa del cobre, lo voy a poner CO, por la capacidad calorífica del cobre, por la diferencia de temperatura del cobre, y esto va a ser igual. Voy a empezar a utilizar colores distintos. En azul va a ser lo del aluminio. Esto va a ser la masa del aluminio, la capacidad del aluminio y la diferencia del aluminio, ¿sí? Y en naranja va a ser para el agua, ¿no? Entonces, más la masa del agua, capacidad del agua y la diferencia de temperatura del agua, ¿sí? Entonces, así para que lo identifiquen más fácil. Bien, entonces, ¿cómo seguimos acá, no? Acuérdense, queremos diferencia de temperatura. ¿Y de dónde vamos a sacar la diferencia de temperatura? Que la temperatura final, pues de la diferencia de temperatura, ¿no? Básicamente se hace eso. Ahora, ¿qué seguiría aquí? Pues literalmente tendríamos que separar estas diferencias de temperatura en esta resta, ¿no? Pero antes de hacer esto, voy a hacer una aclaración. Nosotros vamos a acomodar, vamos a hacer una especie de maña. Nosotros queremos, así, nota. Queremos que delta T, la diferencia de temperatura, siempre tenga signo positivo. Si tiene signo positivo, me va a ayudar muchísimo para poder hacer las operaciones de manera más sencilla y para no revolverme con los signos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer que siempre tenga signo positivo?
Pues fijándome qué temperatura es más alta que la otra, ¿no? Por ejemplo, para el calor perdido, la diferencia de temperatura, cuando pierdes calor, para que esta diferencia de temperatura te quede positiva, la resta debe de ser el calor inicial, porque el calor inicial es más grande que el calor final. ¿Sí? O sea, el calor este numerito va a ser más grande que este numerito, porque estoy pasando de una temperatura alta a una temperatura baja, ¿no? Pero para el calor ganado va a ser al revés. La diferencia de temperatura para que me quede positiva va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Porque pues, la temperatura final va a ser más alta que la inicial, ¿no? Precisamente porque es ganado, calor ganado, ¿no? Entonces, esto de aquí, apúntenlo bien. Voy a hacer pausa otra vez para hacer espacio y seguir, ¿no? Pero esto de aquí, téngalo mucho en cuenta. Si es calor perdido, la diferencia de temperatura se toma así. Y si es calor ganado, se toma así. Es decir, voy a reescribir con las temperaturas volteadas dependiendo si pierdo o si gano calor, ¿no? Entonces, esto lo voy a sustituir acá. Entonces, ya regreso. Bueno, entonces, ya que sabemos cómo escribir la diferencia de temperaturas, entonces vamos a poner aquí. Vamos a separar esta diferencia como les había dicho, ¿no? Esto se queda igual. Esta diferencia de temperatura, voy a ponerlo así con un paréntesis. Ya saben que es cuando se pierde calor, la temperatura inicial va primero, ¿no? Así va la resta cuando se pierde calor. Ahora, para la parte de calor ganado por el aluminio, esto se queda igual, esto se queda igual. Esta va a ir, acuérdense, cuando ganas calor, la temperatura final es la que se escribe primero. Y lo mismo para el agua, ¿no? El agua se queda así. Esto se queda así. Y el agua, como también está ganando calor, pues se escribe temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Entonces, si se fijan, nosotros lo que queremos es despejar temperatura final. Y la temperatura final está en 3 partes de esta ecuación. Entonces, esta ecuación de aquí se va a desarrollar y pues va a quedar una cosa muy muy grande, ¿no? Pero básicamente nuestro objetivo ahora es despejar la temperatura final, ¿no? Entonces, aquí tengo TF, aquí tengo TF y aquí tengo TF. Eso es lo que tengo que despejar, ¿no? No está difícil, pero sí está lachudo. Entonces, aquí yo les recomiendo 2 caminos, ¿no? Tienen 2 caminos. Pueden hacerlo de manera algebraica o pueden ir calculando todo en calculadora, pueden ir sustituyendo. Ya conocen esta masa, ya conocen las capacidades caloríficas y conocen las temperaturas iniciales, ¿no? Del cobre, del agua y del aluminio. Si quieren pueden ir calculando valores. Yo voy a hacerlo de manera algebraica. Simplemente para que les quede como claro, ¿no? También de que pues al final solamente vamos a tener que sustituir valores una sola vez en lugar de estar haciendo varias sustituciones en calculadora, ¿no? Entonces, y sirve de que también les sirve de repaso de puras operaciones algebraicas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para despejar TF? Tengo TF
en los dos lados de la ecuación. Para despejar, acuérdense que van a agarrar la variable que quieren despejar y la van a dejar toda de un mismo lado de la ecuación. Entonces, lo primero que tengo que hacer para dejarla de todo de un mismo lado de la ecuación, tengo que deshacerme de los paréntesis. ¿Sí? Entonces, voy a tener, primero me voy a deshacer de este paréntesis. Este numerito de acá, miren, se los voy a hacer más sencillo. Este numerito de acá es un producto, le voy a poner A. Este numerito de acá, este producto, le voy a poner B. Y este numerito de acá, le voy a poner C. ¿No? Vamos a ponerle nombres. Entonces vamos a reescribir esta ecuación así. A por temperatura inicial. Esto no es necesario que ustedes lo escriban si no quieren. Es nada más para hacerlo más visual para ustedes, ¿no? Y también para ahorrar espacio. Pero igual no es necesario si no lo quieren escribir en sus cuadernos, ¿no? Bueno, entonces, para despejar esto hay que deshacernos de estos paréntesis. Entonces, A multiplica a T1 menos la multiplicación de A por TF. B, hacemos lo mismo. B multiplica a TF menos B por la temperatura inicial. Y acá, pues simplemente hacen C por TF menos C por la temperatura inicial, ¿no? Ahora, acuérdense que el objetivo es despejar a la temperatura final. O sea, ¿dónde ubiquen la temperatura final? Está aquí y está aquí, ¿no? Entonces, hay dos términos con temperatura final en el lado derecho. Entonces solamente voy a pasar este al lado derecho y todo lo que no tenga temperatura final lo voy a pasar del lado izquierdo, ¿no? Entonces, este AT1, AT inicial, se va a quedar en el lado izquierdo, ¿no? Ahora, esto que no tiene temperatura final, lo voy a pasar al lado izquierdo. Está en el lado derecho con signo negativo, pasa con signo positivo, ¿no? Y el otro término que me queda sin temperatura final es este. Igual, está con signo negativo en el lado derecho, lo voy a pasar con signo positivo en el lado izquierdo, ¿no? Entonces ya esto me queda igual y del lado derecho todo lo que tenga TF. Este estaba en el lado izquierdo con signo negativo, pasa al otro lado con signo positivo, ¿no? Y los otros dos se quedan igual. Más BTF más CTF. ¿Sí? Ahora, voy a tener que hacer espacio para sustituir. Por favor, si todavía no han apuntado aquí, pónganle pausa al video para que vayan comprendiendo todo, vayan haciendo los pasos conmigo y pónganle pausa. Ahorita regreso, voy a hacer más espacio, voy a tener que borrar todo aquí, voy a dejar nada más esto de acá, ¿sí? Ya vuelvo. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces les decía, el objetivo es despejar temperatura final. Entonces ahora sí ya la tenemos toda de un mismo lado. ¿Está?
ahora que ya tenemos todo de un mismo lado, la variable que queremos despejar de un mismo lado, entonces, si se fijan, está en 3 partes, ¿no? Para despejar necesito que me aparezca solo una. ¿Cómo hago esto? Pues si está en una operación de suma, este elemento que está de común, en la temperatura final está de común, lo voy a factorizar, ¿sí? Entonces, ya voy a dejar temperatura final con un solo color, ¿no? Temperatura final se va a quedar, aquí le voy a poner el igual, temperatura final, aquí va a estar factorizado, pero la temperatura final va a multiplicar. ¿A quién está multiplicando en esta suma? Pues está multiplicando a la letra A más la letra B más la letra C. Acuérdense que A, B y C pues son un producto cada uno, ¿sí? Es una multiplicación que luego vamos a sustituir, ¿no? Pero temperatura final está multiplicando a este y a este. Entonces cuando lo factorice me va a quedar así, ¿no? Todo esto pues se queda igual. AT1 más BT1 más, no 1 es inicial, perdón, más BTI más entonces pues de aquí simplemente ahora sí ya puedo despejar la temperatura final, porque ya está, nada más está en un producto, ¿no? Ya puedo separar este producto. Entonces, todo esto que está dentro del paréntesis está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo a este lado de la ecuación. Ya no voy a escribir la verdad con código de colores. Yo creo que ya es suficiente, así ya se entiende. Entonces, AT inicial más B T inicial más C T inicial, todo esto lo vamos a dividir entre A más B más C, y esto me va a quedar igual a la temperatura final, ¿sí? Bien, entonces de aquí técnicamente ya estoy terminando. Solamente, ¿qué nos falta? Nos falta regresar a qué es A, qué es B y qué es C. Acuérdense que A pues era la temperatura, la masa del cobre por la capacidad del cobre. B era la del aluminio, la masa del aluminio por la capacidad del aluminio, y C es la masa del agua por la capacidad del agua, ¿no? Entonces aquí me va a quedar masa del cobre sustituyendo a capacidad del cobre por la temperatura inicial del cobre más V, que es masa del aluminio, capacidad del aluminio por la temperatura inicial del aluminio, más C, que es lo del agua, y todo esto dividido entre qué es A, pues es masa del cobre, C del cobre, más masa del aluminio, C del aluminio, más masa del agua, C del agua, y todo esto es igual a la temperatura final, ¿sí? Ahora sí, todo esto de aquí ya es la respuesta algebraica. Voy a dejarle aquí el video. En el siguiente voy a sustituir los valores numéricos de esto ya para terminar, ¿sí? Entonces